Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Soy el doctor sin doctorado, aquí como pueden ver sin PhD. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algunos aspectos introductorios del electrocardiograma. Bueno, primero hay que hablar un poquito de la historia, que es una parte bien importante del electrocardiograma. Y tenemos, que se trata de una herramienta de gran utilidad para los médicos que se inventó por William Einthoven, que fue un fisiólogo holandés, que es este señor que vemos aquí, y que le mereció el premio Nobel. Aquí podemos ver lo importante que fue en su momento y lo importante que sigue siendo en la actualidad. ¿Cuál va a ser su utilidad? Bueno, vamos a tener que el electrocardiograma de 12 derivaciones va a ser útil para el diagnóstico de diversas patologías, hablando obviamente de patologías cardíacas, pero no solamente. Vamos a tener el síndrome coronario agudo, en el contexto por ejemplo de un infarto, todas las taquiarritmias, pericarditis, bloqueos cardíacos, hipertrofia, por ejemplo en el contexto de un paciente con hipertensión, y también va a ser importante para valorar la acción de ciertos fármacos y en el apoyo para el diagnóstico de alteraciones iónicas. Entonces aquí es donde entran estas patologías que no van a ser 100% cardíacas. Entonces, ¿va a servir para todo esto? ¿Y para qué no va a servir? Bueno, no va a servir para esto que vemos de este lado, que va a ser para decir en que mande nuts. Y se pueden imaginar la cara de Einthoven cuando ve esto, ¿no? No le va a agradar absolutamente nada. Entonces, primero, siempre va a ser menester hablar de la fisiología cardíaca. Y en esto me refiero a la fisiología eléctrica, y esto en términos generales es hablar de iones. Entonces, va a haber una despolarización. Siempre que hay una contracción muscular, quiere decir que a nivel iónico, a nivel molecular, va a haber una contracción. Esto se va a detectar mediante los electrodos, que van a hacer estas cosas que vamos a poner, estos chupones que vamos a poner durante el electrocardiograma. Y para evitar la interferencia, porque al final del día todo el cuerpo tiene músculos, hay que tener al paciente relajado, acostado y sin contracción de músculo esquelético. ¿Por qué? Porque la contracción de este músculo esquelético nos puede provocar interferencia y que esta lectura pues no sea tan fidedigna. Si bien el corazón es tetracameral, es decir, tiene 4 cámaras que vemos aquí, eléctricamente puede considerarse bicameral, porque al final del día las aurículas con un retraso mínimo y los ventrículos se van a contraer de igual manera, se van a contraer de manera simultánea, tanto aurícula derecha como izquierda, así como ventrículo derecho con ventrículo izquierdo. Esto es una suerte de relevos que se van a hacer entre todas estas estructuras que van a estar encargadas de la contracción de todo el corazón y que van a ir de diferentes porciones. Entonces vamos a tener el nodo SA, que va a estar en esta porción y que va a determinar un ritmo sinusal, de ahí el nombre de SA. Después vamos a tener el nodo AB, que como el nombre nos lo indica, va a estar entre la porción auricular y la porción ventricular, es decir, en este lado. Vamos a tener el haz de His, que se va a dividir en una rama derecha y en una rama izquierda a la altura del tabique, que es esto que vemos en esta porción, que se está moviendo. Y vamos a tener las fibras de Purkinje, que van a estar en el músculo ventricular y que van a diseminar precisamente esta onda eléctrica hacia arriba, derecho y del lado izquierdo. Y esto se va a corresponder naturalmente con las ondas, que es lo que vamos a ver después. Las partes del electrocardiograma, como podemos ver en esta imagen, van a tener diferentes ondas. La onda P se va a corresponder con la despolarización auricular. Aquí la tenemos. Va a ser la primera onda positiva que nos vamos a encontrar. Después vamos a tener este complejo QRS, que QRS es nada más el nombre. No quiere decir que siempre vaya a haber Q, R y S como tal, y esto lo vamos a tratar un poquito más adelante. Pero se va a corresponder con la despolarización de los ventrículos. Entonces aquí tenemos esto que vendría a ser el complejo QRS. Después vamos a tener la onda T, que va a corresponderse con la repolarización de los ventrículos. Como podemos ver, las despolarizaciones van a ser bien diferentes entre las aurículas, que va a ser un voltaje mucho más pequeño,
con los ventrículos, y esto va a tener que ver con la masa muscular, que va a ser mucho mayor en las aurículas. Después, y no siempre, vamos a tener la onda U, que va a ser un hallazgo, pero que mucha gente puede colapsar cuando se la encuentra, porque va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tiene el paciente y por qué tiene todavía otra onda positiva? Si bien el origen es incierto, es decir, no se ha determinado exactamente de dónde viene, se piensa que viene de los músculos papilares de su repolarización, que tendría que ser un poco más tardía. Y esta puede ser normal o puede ser patológica, y esto va a depender de la onda T que la preceda. Si es una onda T positiva y de características normales, como en este electrocardiograma, va a ser un hallazgo normal. Si nos encontramos con una onda T aplanada, con una onda T negativa, entonces puede hablarnos de patología, pero eso es algo que va a ser un poquito más adelante. Entonces, entrando en un poquito más de materia acerca del complejo QRS, vamos a tener que esta Q siempre va a ser la primera onda negativa, y esto lo podemos ver en este complejo y en este complejo. La R siempre va a ser la siguiente onda que sea positiva, aquí lo podemos ver, R, R, y la S va a ser la siguiente onda a la R, que siempre va a ser positiva, como les mencioné, que sea negativa. Entonces, de esta forma podemos formar complejos RS o QS o QR o QRS, como los que siempre vemos en los electrocardiogramas. Esto va a depender de la posición del electrodo y también puede depender en ciertas ocasiones de patología. ¿Qué debo de evaluar en un electrocardiograma? Y para esto vamos a hacer uso de esta mnemotecnia que vemos de este lado, que es FRE, H y triple I. ¿Y qué significa? La F va a ser la frecuencia, la R va a ser el ritmo, la E va a ser el eje, esta H va a representar las hipertrofias, ya sea auricular o ventricular, y la triple I va a referirse obviamente a tres cosas que empiezan con I que siempre debemos evaluar: isquemia, infarto e intervalos o intervalos. Entonces siempre hay que evaluar todas estas cosas cuando nos encontremos con un electrocardiograma. La salvedad y lo que siempre tenemos que evaluar todavía antes es que tenga el nombre del paciente, es decir, que este es el estudio de este paciente. De esta forma vamos a pasar, y en esta clase solamente vamos a abarcar la parte de la frecuencia. Entonces vamos a tener que hay tiempo y hay velocidad y hay voltaje en un electrocardiograma, y esto va a tener que ver con el papel electrocardiográfico. Al final del día lo que vamos a registrar, y estas ondas que vamos a ver en esta porción, van a ser cambios en la actividad eléctrica, ya sean de repolarización o de despolarización, como mencionamos antes. La velocidad de avance de un electrocardiograma va a ser siempre de 25 milímetros por segundo. Entonces, si sacamos la cuenta, un cuadrado pequeño, que va a ser esto que vemos aquí en este electrocardiograma más grande, o en esta representación más cercana va a ser esto, va a equivaler a 1 milímetro o a 0.04 segundos. Y si juntamos 5 de esos, o es decir, multiplicamos esto por 5, vamos a tener que un cuadrado grande, que va a equivaler a 5, va a representar 5 milímetros, obviamente, y 0.04 por 5, es decir, 0.2. Y si buscamos 5 cuadrados grandes, como en esta porción, 1, 2, 3, 4 y 5, esto va a representar un segundo. Y esto lo tenemos acá. O dicho de otra forma, 5 cuadrados grandes por segundo, o todavía 300 si tuviésemos un papel tan grande y tan largo, por minuto. Y el eje vertical, es decir, los cuadrados van a ir en un eje horizontal, que es esto que vemos hacia acá, y en un eje vertical, que es esto que vemos hacia acá. Y lo primero que vamos a ver siempre en un electrocardiograma va a ser esto que ven acá abajo. Esto va a representar entonces la calibración. ¿Y cómo vamos a ver eso? Normalmente la calibración va a ser emitida por un voltaje. Se va a emitir un voltaje correspondiente con un milivolt,
1 milivolt, que va a representar dos cuadrados grandes. ¿Por qué? Porque un cuadrado chico, como vemos acá, va a representar 0.1 milivolts. Entonces necesitaríamos 10 para tener 1 milivolt, que sería lo normal y que sería lo que vemos acá. 1 milivolt va a equivaler entonces a 1 centímetro. Y si vemos esto, vamos a tener que se trata de un electrocardiograma que está bien calibrado el aparato. Después, teniendo en cuenta todas estas cosas, tenemos que calcular la frecuencia cardíaca, que va a ser una de las partes esenciales, y como recordamos, la mnemotecnia va a ser la primera. Entonces la frecuencia cardíaca normal va a ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Menos de 60 va a ser bradicardia, más de 100 va a ser taquicardia. Y el número mágico entonces va a ser de 300, lo que nos lleva al primer método y al más fácil para determinar la frecuencia cardíaca de un electrocardiograma. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar un complejo QRS que coincida con una línea, como en este lado. Aquí tenemos esta línea, coincide con esta línea, y de este lado tenemos el otro. Y tenemos que contar los cuadrados grandes, que si recordamos va a corresponder a 5 pequeños. Y de esta forma lo que hay que hacer es dividirlos. Vamos a tener 300. Tenemos un cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados. Entonces 300 entre 4, ¿a qué va a corresponder? Va a corresponder a 75. Y entonces en eso va a consistir este método. Vamos a dividir 300 entre 1, entre 2 o entre 3 o entre los cuadrados que encontremos aquí. Pero el truco pues es que siempre busquemos que coincidan con los cuadros. ¿Qué va a pasar cuando no coincidan? Entonces para este segundo método lo que hay que hacer es dividir los cuadrados pequeños entre el periodo. Si tenemos un periodo que va de 300 a 150, lo que vamos a hacer es restar a la 300, 150, nos quedan 150 y eso se divide entre 5. Y así vamos a tener la equivalencia de cada cuadrado pequeño, que en este caso correspondería a 30 latidos por minuto, pero eso seguramente les va a quedar más claro en el siguiente ejemplo. Entonces la pregunta sería, ¿cómo calculo yo esta frecuencia cardíaca? Como podemos ver, el primero sí coincide con una de las líneas gruesas que se corresponden también con el final de cada cuadrado grande, pero este de acá no. Y aquí es bien claro, tenemos 1 sí, 2, 3, 4 y el quinto no se alcanza a cumplir. Lo primero que tenemos que hacer es dividir 300 por los cuadrados. 300 por 1, 300. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. 300 entre 4, 75. Y 300 entre 5, 60. Entonces, esto a fuerzas tiene que estar entre 75 y 60. Pero ¿cómo? Lo que tenemos que hacer es entonces restar los cuadritos. Tenemos el periodo que vamos a utilizar. Entonces, lo primero es 75 menos 60. Igual a 15. Y eso lo voy a dividir entre 5. Recordando que un cuadrado grande tiene 5 cuadrados chiquitos. Entonces 5 entre 15, 3. ¿Cuántos cuadrados tengo aquí? Tengo 1 y tengo 2. Y a partir de aquí ya podemos decir que está la línea del siguiente complejo QRS. O del R, más precisamente. Entonces tengo dos cuadritos. 2 por 3, 6. Y entonces lo que tenemos que hacer es restarle a 75 6, lo cual nos va a dar que la frecuencia cardíaca es de 69. Y de esta forma ya aplicamos el segundo método, que esto es cuando no coincidan los complejos con los cuadrados grandes. Y de aquí tenemos una tablita para hacerlo todavía más fácil. Siempre, por ejemplo, entre el periodo de 150 y 100, cada cuadrado va a equivaler a 10, entonces un cuadrado 140, 230. El de 100, un cuadrado de 175, cada cuadrado va a equivaler a 5, entonces un cuadrado 95, dos cuadrados 90 y así. Y aquí tendríamos la correspondencia con nuestro ejercicio. Un cuadrado va a equivaler a 3, entonces tenemos un cuadrado, dos cuadrados y por lo tanto el resultado es igual, 69 es la frecuencia cardíaca.
Cuando la frecuencia cardíaca sea mayor a 150 podemos aplicar el método número 3. No necesariamente siempre que sea mayor a 150, pero va a ser más fácil o va a ser un método muy práctico. Entonces aquí vamos a contar, recordando el cuadrado chico equivale a 1 milímetro. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, de acuerdo a este método tendríamos que dividir 1500 sobre 6. Esto nos da 1500 sobre 6 equivale a 250 y esta sería la frecuencia cardíaca, 250 latidos por minuto. Cuando vamos a tener ritmos muy irregulares, como por ejemplo una fibrilación auricular, vamos a requerir este método que es el método número 4. Y si recordamos, 5 cuadrados grandes equivalían a 1 segundo. Y esto lo podemos ver también en este trazo. Tenemos esto. Tenemos aquí 5 cuadrados y esto va a equivaler a 1 segundo. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar los QRS, ya sea por 5 o por 6 segundos, y esto se va a ver arriba del papel, siempre va a estar marcado cada segundo con una raya. Y de esta forma vamos a requerir obviamente una derivación con un trazo largo, por ejemplo de 2 o de 3. Y vamos a aplicar el método en este caso. Aquí ya tenemos felizmente los 5 segundos separados. Entonces, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5. Vamos a contar los QRS. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si recordamos, lo que tenemos que hacer al final del día es contar por minuto. Entonces, 60 entre 5 segundos nos equivaldría a 12. Y eso es lo que tendríamos que multiplicar por lo que nos dé. Luego entonces, 7 por 12 va a ser 84 y esta va a ser la frecuencia cardíaca de este trazo, que como podemos ver es un poco irregular y seguramente si lo tomáramos en cada trazo diferente, en cada periodo, nos saldría una frecuencia diferente. Entonces podemos ya sea sacar cada una y de hacer un promedio o utilizar este método que es muy práctico para ritmos irregulares. Para terminar entonces me gustaría hacerles una autoevaluación. Entonces este sería un buen momento para que ustedes pausen el video, hagan sus cálculos y después los vamos a verificar. Entonces les voy a dar 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos a continuar. En este caso, en el primer trazo, yo creo que es bien fácil porque va a coincidir con la primera regla o el primer método del que hablamos. Lo único que hay que hacer es dividir 300 entre el número de cuadrados grandes. 1, 2, 3 y 4. Entonces 300 sobre 4 son 75 y esa es la respuesta del primer trazo. Segundo trazo, entonces vamos a tener que de inicio sí coincide, tenemos un cuadrado grande, 2, 3, 4 y aquí no alcanza el quinto. Si recordamos, aquí tendríamos 300, 150, 100, 75 y acá 60. Entonces vamos a aplicar el segundo método y hay que contar los cuadrados. Los cuadrados chiquitos que nos van a faltar aquí van a ser 4. Entonces, recordando, 75 menos 60 equivale a 15. 15, no 150. 15 sobre 5 equivale a 3. Tenemos 4 cuadrados. Por lo tanto, vamos a multiplicar 4 por 3, 12. 75 menos 12, que es lo que tendríamos que hacer en el segundo paso, nos va a dar 63. Que va a ser en este caso la respuesta. 63 latidos por minuto va a ser la respuesta de este segundo caso. Espero entonces que les haya quedado muy claro cómo sacar la frecuencia cardíaca. Tenemos muchos métodos. Lo que hay que hacer básicamente es empezar con el primero. Si no me funciona el primero, voy al segundo. Si no, al tercero. Si no, al cuarto. Y si no, al final del día, si es demasiado complicado, que en teoría siempre se puede, vamos a tener el conteo de la máquina. Pero nunca hay que sobreestimar la efectividad de la máquina por sobre nuestra capacidad de hacer este cálculo. Y entonces esto es todo para esta clase. Les deseo una excelente tarde. Espero que me den retroalimentación respecto a esta clase, si les gustó o si no les gustó. Les deseo un excelente sábado y hasta luego.